social. El año pasado leímos la más reciente publicación de Cristina Peri Rossi y su más reciente novela, Todo lo que no te pude decir. Durante la reunión surgió una inquietud en relación con los libros que ella saca, porque no solamente ha publicado en España, sino que también publica, hay muchos de esos libros que los saca también con una editorial en Uruguay. Aquí tenemos dos ejemplos con sus más recientes publicaciones de relatos. Ha publicado libros en Uruguay, su país de origen, pero también en otros países. Y ella ha sido una prolífica escritora, no solamente de narrativa, sino también de poesía. En el 2016 tuvimos una linda sorpresa porque se editó en Costa Rica una antología de sus poemas titulada La Balsa de las Palabras, de Ediciones Espiral. Por eso invitamos en esta ocasión al editor y director de Ediciones Espiral, Jonathan Lepis Vega, quien queremos que nos cuente la historia de este libro. Tenemos la ventaja de que Jonathan también es poeta, ha publicado 4 libros de poesía, 2 con la editorial de Costa Rica y otros 2 con la editorial de la UNED. Su más reciente publicación es Desde un edificio en llamas, de la editorial de la UNED. Lo que queremos, Jonathan, es que nos cuente primero cómo se interesó en Cristina Peri Rossi y cómo la conoció, porque yo la conocí hasta que empecé a llevar la maestría en literatura. Antes de eso no sabía de ella. Y cómo, diría yo, se enamoró, supongo, presumo, de su poesía, al grado de llevarlo a editar, a contratarla ya en España y editar una publicación como esta. Claro, a ver, siempre, bueno, no siempre, pero voy a iniciar por el principio. Sí. Recuerdo que yo leí por primera vez a Cristina Peri Rossi allá en la lejana adolescencia, mi adolescencia lejana, las cosas, y un lector muy precoz en cuanto a devorar, en aquella época que uno ansiaba devorar todo lo que pudiera en cuanto a lectura. Y recuerdo haber leído algunas cosas que tal vez para la edad eran un poco complicadas de digerir. Sí. Dentro de esas cosas que leí a Cristina, el primer libro de Cristina que yo leí se llama más bien La Rebelión de los Niños, Sí, si mal no recuerdo, que es un libro de cuentos increíble, impresionante. Y ahí fue donde me enganché, o sea, yo era un adolescente. Los adolescentes, cuando somos adolescentes, somos bastante impresionables, ¿verdad? La literatura de ella fue como un llamado de atención, más que nada. Recuerdo que un llamado de atención más en cuanto al uso del lenguaje, más que a la noción política, digamos, del trasfondo de los textos, porque, bueno, yo crecí en un hogar donde mi papá era de esa vieja izquierda, ¿verdad?, que vivió las revoluciones en América Latina, en la guerra civil en Centroamérica. De alguna manera yo también la viví porque recuerdo estar en casa de mis abuelos y ver las noticias, los carros en llamas, las explosiones, etc. Entonces, en cuanto a ideología, mi casa estaba un poco premiada, digamos, ya por ese discurso político de izquierda revolucionario. Y algunos de los cuentos de Cristina pues tocan en ese libro particularmente tocan esa temática, pero más que nada lo que me impresionó de ella fue el uso del lenguaje. Ella, en ese sentido, Peri Rossi tiene una particularidad que aún hoy a mí me llama mucho, poderosamente la atención, y es la capacidad que tiene para manejar la elasticidad del lenguaje, ¿verdad? Volver el lenguaje de pronto violento, de pronto tierno, de pronto asombroso. Todo lo hace a través de las palabras, tal vez no tanto de unas imágenes impuestas en el texto, sino de la materia prima de la escritura, ¿verdad?, que es el lenguaje. Bueno, pues leí La Rebelión de los Niños, quedé enganchado con eso. Años después, habrán pasado que unos 7 años después, recuerdo estar con unos amigos, ya cuando estábamos en talleres literarios, ¿verdad?, de poesía, y compartíamos lecturas y todo. Recuerdo que un amigo nos compartió una antología pequeñita, Talos, si no
carpeta de poemas de Cristina Peri Rossi. Recuerdo que igual la devoramos todos, muy ansiosos, en esos rituales de talleres literarios, de devorar libros, ¿verdad? Y compartirlos y pasarlos y hablar sobre los textos que leíamos. Y recuerdo poderoso un poema que también viene en esa antología, se llama Oración, que dice algo así como, es súper pequeño porque son 2 líneas, dice: líbranos, Señor, años después de encontrarnos con nuestros más desamores, que es un poema impresionante. Y eso en la primera juventud, cuando uno está en su etapa más amorosa, ¿verdad? Y que ama con mucha potencia, con mucha emoción, se entrega con alma y cuerpo a esos amores. Ese poema era como brutal, desgarrador, pero a la vez hermoso, ¿verdad? Muy potente, eran solo 2 líneas. Luego fui descubriendo algunas cosas sobre Cristina, que fue amiga de Cortázar en la juventud. Cuando a mí era lector de Cortázar, pues eso me pareció muy interesante, y también exploré un poco la relación de ellos. Cortázar le dedicó a ella algunos poemas que se llamaban Poemas para Cris, que son poemas lindísimos. Había ahí una relación como de amor sin concretizar, ¿verdad? Porque Cristina ¿verdad? Sus referencias sexuales es hacia las mujeres, pero aún así Cortázar le escribió unos poemas muy hermosos. O sea, los recomiendo porque son muy hermosos. Entonces toda esa historia, digamos, todo ese mito que después uno fue como abordando de a poquitos, digamos, la historia de que Cristina se va desde Uruguay hacia España, se autoexilia, vive allá en Barcelona, allá se dedica a escribir, forma parte de, bueno, viaja, si no me equivoco, estuvo en París, estuvo en Alemania, viaja, conoce a las comunidades exiliadas de América Latina, ¿verdad? De la época de las dictaduras, todo eso que, digamos, ahora uno es muy lejano, pero que en el tiempo nuestro, bueno, al menos en el mío, que yo fui un adolescente y un joven del siglo XX, ¿verdad? El siglo XX eso era muy cercano, era muy reciente, y ahora eso lo ve uno a la distancia terriblemente en un túnel en el que uno ya no ve la luz casi al otro lado. Pero digamos, esas historias, porque a mí siempre me han interesado, además de los textos, de los libros como tal, me padezco o desarrollé un morbo por la vida de los escritores y las escritoras, ¿verdad? Entonces me gusta mucho leer sobre libros sobre correspondencias de escritores que se escribían con sus amores, con sus amigos, etc. Eso me provoca mucha fascinación. Entonces, como parte de ese escarbar en la historia personal, descubrí esas cosas que comenté de Cristina y me pareció, bueno, también conoció gente muy interesante. Ella conoció a Onetti, conoció a, bueno, figuras muy importantes de la intelectualidad uruguaya y argentina, de América del Sur, que todo eso para mí en el momento de la juventud eleva un poco a la figura de mito, ¿verdad? Los escritores y escritoras que uno lee. Luego yo, poco años después, estudié la maestría de literatura latinoamericana en la UCR también, y ahí en algún curso de literatura latinoamericana también nos pusieron a leer algunas cosas. Bueno, Vicky Camaño, exacto. Vicky, que es una profesora hermosísima, es una hermana maravillosa. Ella, en su temario, digamos, ella pone a leer a Peri Rossi. Yo antes había leído esta novela que es fantástica, increíble, que tiene un nombre poderosísimo, que también cuando uno es joven lo descoloca, que es El amor es una droga dura, ¿verdad? Que es publicada por Six Barral, que es una novela increíble. Yo venía ya con alguna lectura de Peri Rossi, con algunas discusiones con amistades en talleres literarios, y luego en la maestría pues compartimos con los cursos de Vicky algunas lecturas también, y bueno, y ahí tuvimos algunas conversaciones sobre Peri Rossi, etc. Y a mí me quedó la espina, digamos, a mí se me queda la curiosidad por ciertas personas que escriben, y posteriormente cuando el taller nuestro, nosotros fuimos a un taller de muchos años, se llamaba Netzahualcóyotl,
siempre lo menciono porque igual es una etapa muy querida, digamos, de la vida. Tuvimos ese taller como por unos 10 años, 10, 9 años por ahí. Y cuando el taller se deshizo, bueno, yo ya había publicado un libro antes de que el taller se desintegrara. Y ya cuando uno comienza un proceso de madurez, de ok, se acaba un taller, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los próximos proyectos que vamos a abordar alrededor de esto que amamos? Digamos que era la literatura en ese momento. Más allá de los libros que se puedan o no publicar propios, eso es totalmente diferente, digamos, a lo que uno quisiera hacer, como abarcando un poco más del campo literario. Y junto a dos amigos entrañables, Esteban Aguilar y Alberto Arce, decidimos montar una editorial, que el paso era eso, porque ambos ya los tres teníamos un bagaje de lecturas, conocíamos a cierta gente, igual éramos todavía jóvenes, no estábamos en los 30, entonces teníamos esa vitalidad de los 30 que uno tiene, como de aventurarse en cosas que uno en el fondo sabe que son causas perdidas, pero se lanza, ¿verdad? Ese sueño del futuro de la juventud, que es de alguna u otra manera estrellarse contra la pared, pero que uno acelera y se dirige hacia ahí. Eso era la editorial, porque ¿cómo? ¿Con qué contactos más que lo que nosotros nos imaginábamos tener en la cabeza? Y al fin y al cabo, la editorial ya tiene 10 años, ¿verdad? Están trabajando ahora en la Feria del Libro, que ya en mayo vamos a estar estrenando 3 libros nuevos. Y entonces yo partí, digamos, que cuando quisimos construir la editorial, partí de una noción que yo quería como de un catálogo que me gustaría publicar X y Y personas. Dentro de las personas que siempre quise publicar fue Cristina. Paralelo, digamos, a lo de la aventura de la editorial, o más bien ya paralelo a eso había una aventura también que era el Festival Internacional de Poesía de Costa Rica, del que yo formaba parte del equipo organizador, digamos, de la cabeza organizadora durante bastantes años, formé parte del proyecto y conocí muchos poetas, digamos, allí en ese festival que se hace anualmente. Recuerdo haber conocido a Juan Gelman, bueno, a Juan Bañuelos, a otros grandes poetas de América Latina. Y bueno, en fin, entonces conversando con ellos, uno dice, me gustaría también conversar publicar en algún momento si la editorial cuaja a tal y a tal. En fin, dentro de todo el abanico de poetas posibles, para publicar, recuerdo que Juan Gelman era uno de los que teníamos ahí en un proyecto futuro y lamentablemente Juan Gelman se murió y se nos cayó el proyecto, ¿verdad? Entonces, yo no quería que eso me volviera a pasar, ¿verdad? Con las otras personas que estudian poesía que querían publicar. Y entonces, alguno de esos poetas que yo conocí en los festivales, hablaba sobre Cristina, y en algún momento yo había hablado con los otros organizadores del festival sobre la posibilidad de invitarla a ella a escribir poesía. Por las cosas que siempre pasan, ¿verdad? En el mundo de la literatura y sobre todo en el mundo de los poetas, pues no se pudo. Pero sí me quedé con el contacto de ella, con el correo electrónico. En aquel momento no existía WhatsApp ni nada. Cuando yo la contacté por primera vez, le escribí por correo electrónico, le conté un poco cuál era el proyecto que yo tenía, le escribí contándole que yo la había leído desde que era adolescente, un poco, digamos, con ese desenfado que tiene la gente que cree que ha leído mucho, ¿verdad? Y entonces, me voy a contar un poco de eso. ¿Cuánto? En un tono así como desenfadado, de Cristina, no sé qué, ya me presenté, que había leído tal libro de ella, y un poco contándole qué era lo que me había gustado de los libros de ella. Y que me interesaba mucho su obra y que me encantaba además que ella conociera a fulanito y a sutanito, que yo tenía un proyecto que tenía una editorial con unos amigos y que queríamos ver si en algún momento era
era posible pues, publicarla a ella, que cómo hacíamos, etc. Y ya, uno dejó de ir al correo en aquel tiempo, ¿verdad? Y eso fue, si mi memoria no me falla, yo le escribí por primera vez a ella como en el 2000, hacia finales del 2011. Y bueno, ya, uno mandé el correo y ahí los primeros días yo revisaba a ver si me había contestado, ¿verdad? Porque, no sé, uno cree que alguien como, ¿no? O sea, que una persona que escribe y tiene cierto prestigio le va a contestar a uno inmediatamente. En fin, como que no se dio el enlace en las primeras 48 horas, ¿verdad? Entonces yo un poco dije, bueno, ¿no? Después tal vez vuelvo a intentar. Y como a los 4, 5, 6 días, no sé, creo que no había pasado una semana, y Cristina me contestó. Súper linda, ella es una mujer linda, o sea, me contestó en un tono muy amistoso. La verdad, eso fue lo que también me enganchó a ella como persona. Recuerdo que me decía querido, no sé qué, inmediatamente. Entonces, eso lo engancha, ¿no? Cuando uno lo trata con cariño, ¿verdad? Uno se enamora. Entonces, comenzamos un intercambio de correos una vez por semana, a veces 2 veces por semana. A veces ni siquiera hablando del proyecto, sino hablando de literatura. Ella me contaba cosas de su vida, de su vida en España, un poco de su salud, de los libros que venían, etcétera. O sea, como que logramos hacer un clip muy hermoso. No sé si así será siempre. Me imagino que sí, porque no sé, o sea, no quiero creer tampoco de que, wow, ¿verdad? Conmigo fue diferente a otras personas. Pero hicimos como un clip muy bonito. Entonces ella me pasaba cosas que tan lindo va a salir. Entonces me pasaba un borrador, o me pasaba el libro, digamos, antes, sí, un borrador, los textos ahí, o tales poemas, no sé qué, los puedes conseguir en el blog. Ella tiene un blog. Y poco a poco fuimos hablando del proyecto, fuimos también intercambiándonos. Fue como una especie de carteo muy bonito, la verdad, yo lo disfruté muchísimo. Así duramos varios meses y después, en teoría, en una sala teoría, el proyecto inició en el mediados del 2012. Yo le explico un poco lo que quería hacer. Le dije, mira Cristina, ella como que acababa de ganar hace un par de años el premio con el libro de PlayStation, que es de poesía. Laurel, creo que ese es el premio, algo así. Y entonces ella me contó que si no tenía acceso a los libros acá. Yo le conté que no, que acá no había acceso. En aquella época no había acceso. Ahora hay un poco más de acceso al libro de ella acá en Costa Rica. Le dije que no había acceso, no podía conseguir los libros de ella, pues. Y que una parte importante del proyecto que yo tenía en mente, que ya le estaba planteando a ella, y que estábamos conversando, era poder lograr esa distribución de los libros de ella acá, en América Central al menos, que es un mercado complicado porque es muy pequeño, porque no es rentable para ninguna gran editorial, ¿verdad? Etcétera, cuestiones de mercado y dinero que siempre jode a los países pobres. Entonces, en el 2012 yo le dije, quiero hacer una antología de tu obra. En eso, como unos años antes, había salido la poesía completa de ella con Lumen, un mamotreto así, gigantesco, que me dijo, no te lo puedo compartir porque di no, pero si vos pudieras conseguirlo. Y yo, no, ok. Recuerdo que ese libro lo mandé a comprar, lo mandé a traer por Amazon, esos servicios de internet. Y entonces inició un proceso muy interesante, porque yo tenía ya la poesía completa de ella, pero a la vez Cristina es muy prolífica, ¿verdad? Entonces ella no para de escribir, entonces sigue escribiendo. Entonces me pasaba por semana, me decía, si querés poemas nuevos, puedes ver en el blog. He escrito estos otros poemas nuevos para que el fecho se roba. Entonces al final yo estaba desbordado por un material enorme, ¿verdad?
pero era un proyecto del cual yo estaba enamorado y Cristina se enamoró maravillosamente del proyecto, lo cual yo a ella se lo agradezco infinitamente. Ahí después hubo algunas cosillas, digamos, sobre negociación de derechos, sobre algunas cosas, que todo salió súper bien, ella se portó maravillosamente con eso, debo decirlo, o sea, a veces la cuestión de los derechos de autor es complicado porque o ya sea la gente o ya sea la misma persona que escribe, ¿verdad? Espera algo que uno no le puede dar, pero ella siempre ha sido generosa conmigo particularmente porque es la experiencia que conozco. Entonces fue muy generosa con la cuestión de los derechos, y yo me aboqué al proyecto, y entonces comencé a leer, a hacer la selección, marcar las páginas también, porque el libro era físico, de Lumen, entonces ahí hacer la selección, luego en todo el material digital que había también hacer la selección, y después, o sea, ese proceso, no sé, duré unos 4 meses, 6 meses, 8 meses quizá leyendo todo eso, y viendo a ver cómo le daba yo personalidad desde el punto de vista de la editorial, ¿verdad?, de Espiral, a un libro que iba a ser una antología de una poeta que tiene una obra muy vasta, ¿verdad? ¿Cómo ser justos con esa obra? Pues ese fue como el compromiso mayor de mi parte, porque no era hacer una antología por hacer una antología, no era, ok, esos son los que me gustan, o sea, era un poco darle justicia a una vasta obra poética muy buena, además, muy buena, y entonces eran tal vez 2 propósitos: ser justos con la obra de Cristina y a la vez darles a los y las lectoras algo de un producto final, que era el libro, que ellos y ellas pudieran enamorarse también, ¿verdad? Así como tal vez yo me enamoré cuando la leí, o sea, provocar ese bueno, al final de como en 2013, no sé qué, 2014, 2013, ya el proyecto estaba ahí, pero venía ahora el proceso de levantar los textos de toda la obra, porque toda la obra que era física y, en fin, digamos que, o sea, no digamos, el proyecto comenzó en el 2011 ¿ya? Y se concretó ya en un primer borrador como 3, 4 años. Comenzó, digamos, el intercambio con Cristina ok, Cristina, este es el documento final, ¿qué te parece? Para mi gran sorpresa, y a ella se enamoró del libro, se enamoró totalmente del libro. Hay una anécdota muy vacilona porque como el proyecto duró muchos años, en realidad duró muchos años por diversos factores, pero al inicio la antología se iba a llamar iba a tener un nombre particular que habíamos acordado con Cristina. Y como el proyecto se atoró tanto, digamos, de parte mía, evidentemente, porque se atoró, ella sacó otra antología en otro lugar con el nombre que habíamos acordado. Exactamente, ese. Entonces me dijo, querido, no sé qué, perdóname, pero me estaba presionando, y tuvimos que correr por un título y nuestro título va para allá. Y yo, no pasa nada, encontramos otro. Otro bonito también. Otro que también significa, digamos, esa noción del río, del gran río, de un montón de agua que ha pasado por ese libro, digamos. Y es maravilloso ese título, La Barca o La Balsa, porque ayuda al agua, al mar. Ella se fue de Uruguay, estuvo un montón de meses en el mar. Entonces, la cercanía de Cristina Pérez con el mar y cómo se ve en su poesía, la describe mucho a ella. Entonces es bonito que se rescate en el título. Sí, es el agua, digamos, el mar. El agua es un elemento muy importante de la poesía de ella. Hay muchos poemas que hablan de ese tránsito, ¿verdad? De ir en el barco, de ir en alta mar, de todos los elementos que configuran un barco, o sea, y del tránsito sobre el agua es una parte importante de la poética de ella.
Sí, y no, y al final logramos encontrar otro título, ella se enamoró del libro, al final cuando ya estábamos armando el libro me dijo, mira, fíjate en estos otros textos a ver si te interesa, entonces como que yo metimos algunos de los que ella nos pasó ya de último, lo último que ella había escrito, digamos, como 2 o 3 días antes de sacar el libro, y entonces yo le escribí un prólogo al libro, ella le escribió una cosa angelina también, y bueno, ya el libro salió, yo se lo mandé a España, le he mandado ya como dos entregas de libros. Ella, bueno, con las últimas veces que he conversado con ella, hasta finales del año anterior, me parece que fue la última vez, ella ha estado muy contenta y muy enamorada del proyecto de Espiral. Me dice que se lo enseñó a varias amistades allá y que le gustó mucho, digamos, el objeto, el libro, el objeto. Sí, es muy linda la edición. Sí, da gusto leerlo por eso. Sí, la idea era, digamos, y además esa colección de Espiral Antologías la abrimos con ese libro, digamos, de ella. A ella le encantó el faro de la portada también. En realidad a ella le gustó mucho todo lo que fuera blanco. No, la experiencia, es que a mí me ha maravillado mucho, digamos, la experiencia porque logramos tener durante mucho tiempo esa conexión de trabajo, de entablar conversaciones, de contarnos cosas personales, digamos, de lo que uno hace cuando se cartea con alguien y que desarrolla esa familiaridad y se dice querido, querida, qué besos, abrazos, eso fue muy hermoso y yo lo atesoro enormemente. Yo intenté cuando salió la antología, la invité para que viniera acá, pero ella, bueno, ya es una persona mayor, ¿verdad? Y me dijo que ella no viajaba, entonces que se le hacía muy dificultoso venir a Costa Rica. El año pasado, para el festival que se realizaba en Uruguay, estaba invitada, estaba entre los expositores y demás, y no pudo. Sí, porque por cuestiones de salud, subirse a un avión, eso se le dificulta mucho. Entonces ella estuvo anuente, digamos, a hacer como un video, ahí nos hizo unos videos, o sea, muy bonito, muy hermoso, la verdad, la experiencia con ella. En realidad quería hablar un poquito de ella, de Cristina Peri Rossi, que por derecho propio, ella debería ser una escritora del boom, pero el boom de pronto resulta ser muy sexista. Solo hay grandes nombres de hombres. Ella, por ser mujer y por ser lesbiana, ha sido doblemente hecha a un lado, discriminada. Sí, el boom fue un fenómeno editorial, ¿verdad? Creado por el marketing español ante un bajonazo editorial que ellos tuvieron por la literatura que estaban sacando, que era mala literatura, ¿verdad? Entonces, escarbando, se encontraron a estos machos cabríos de América Latina. Y eso, sí, fue un movimiento masculino, básicamente, ¿verdad? Porque siempre, bueno, al menos en esa época era complicado, las mujeres escritoras eran escritoras de segunda categoría, y los temas que trataban eran temas mujeriles, ¿verdad? O sea, no eran temas vitales que potenciaran ahí las encasillaban. La cultura, la inteligencia, no sé. O sea, sí, me parece un poco, además que también el boom dejó de lado no solo a escritoras muy buenas, entre ellas Cristina Peri Rossi, ¿verdad? Pero también a escritores hombres que no se ajustaban a esos cánones, ¿verdad? De macho patriarca. Sí. Y pienso, por ejemplo, en Manuel Puig, ¿verdad? Que además era un escritor homosexual. Y los temas eran políticos. Que eran temas polémicos, que hacía una mezcla entre alta y baja cultura, es decir, todo lo que fuera, lo que evidenciara grietas en el discurso patriarcal era dejado de lado. Por supuesto, fue muy injusto con muchas escritoras, muchos escritores también, pero lo interesante es cómo a lo largo del tiempo, por ejemplo, escritoras de la talla de Cristina han logrado mantenerse e incluso se han desligado de eso de que, mira, no, ella es boom, pero quedó por fuera, sino que han logrado hacer un nombre propio del lado de ese fenómeno que, mal que bien, logró una ubicación de la literatura
cierto tipo de literatura latinoamericana, ¿verdad? Pero por lo menos volvió los ojos de los lectores europeos hacia América. Y en ese sentido, bueno, muchos y muchas, más bien, muchos y pocas fueron beneficiados, ¿verdad?, de eso. Claro, la literatura de Cristina en esa época difería por el abordaje de la temática, es decir, abordaba un tema muy latinoamericano en ese momento, ¿verdad?, que era el exilio. Pero el boom o el mercado editorial de entonces decidió enfocar que el exilio era una cosa de hombres, más que nada, ¿verdad? Que los hombres eran los que se exiliaban, los que eran perseguidos, los que sus vidas corrían peligro y ellos tenían algo que decir. O sea, y eso sí fue como un punto muy bajo, digamos, de la época, porque la narrativa, sí, la narrativa sobre el exilio que tiene Cristina Peri Rossi no solo es vasta en grandes cantidades, sino que es muy rica, ¿verdad? En el abordaje que logra hacer desde diferentes perspectivas. Además, el plus que le da a ella, que sobre todo se nota en su poesía, la cuestión de su preferencia sexual, ¿verdad?, el amor erótico de una mujer hacia otra mujer, en su poesía es muy llamativo porque desarma todo el gran discurso patriarcal de la época. Incluso ahora puede ser un poco también insolente, digamos, por poner una palabra. Es una literatura insolente, la de ella, ¿verdad? Que va contra todos los sagrados. Exactamente, es una mujer que golpea la mesa y dice: este es mi espacio, esta es mi voz, esto es lo que yo vengo a decir y de esta forma. Y precisamente quizá por eso se le hizo de lado durante mucho tiempo y no se le ha dado, incluso tal vez hoy yo creo que ella debería ser mucho más leída de lo que es, ¿verdad? Pero se mantiene al margen, ella no negocia. Exacto, no se ha acomodado en el sistema. Ve que ha ganado montones de premios, pero ¿por qué eso? Porque se presenta como un anónimo en los concursos. Entonces, se ha llenado premios, muchas de las publicaciones son premios. Las más recientes publicaciones son editoriales pequeñas, no tiene el alcance de las bancas sagradas de la literatura. Un Vargas Llosa, un premio Vargas Llosa, y concursó por la plata, no porque se llevara bien con él, para nada, todo lo contrario. Pero leerla es una maravilla porque ha trabajado la narrativa, ha trabajado la poesía, pero uno lee su poesía y es muy narrativa, no narra historias, y su narrativa es totalmente poética. Entonces ella va más allá de los géneros. La experimentación que hace con el lenguaje, ya me salió lo fan de Cristina Peri Rossi, pero a lo que voy es que realmente es una lástima que no tenga el alcance que tiene, y el uso que ha hecho de publicar en diferentes países nos ha permitido acercarnos un poquito a su obra. Claro. Ahora tenemos más facilidades para conseguir sus libros por la internet. Gracias a Dios ya tenemos la posibilidad de Amazon o comprar en línea, y hasta ahora me han llegado los libros sin comprar en línea sin mayor problema. Pero en este nuevo mundo de las comunicaciones que nos permite escribir un correo y que ella nos conteste, o incluso el hecho de que tenga un libro de poemas de PlayStation, que hable toda esa relación que se da a partir de lo digital, creo que permite que en este siglo XXI la gente la conozca. Y es increíble. Yo no sé si ustedes siguen los grupos que hay de ella en Facebook, yo los sigo todos, y la cantidad de gente interesada en su obra, que está pendiente de su obra, que publica poemas por aquí, que los comete y demás, es increíble. No sé si seremos un poquito, sí, y estoy en mi burbuja y pienso que somos muchos, pero es la posibilidad que tenemos para divulgarla y para que todos lo conozcan. No, por supuesto, totalmente de acuerdo, porque, a ver, también es una estrategia, ¿verdad?, que publique en editoriales pequeñas, no sé, de pronto ella, como es, o sea, ella es muy prolífica, pero de pronto no está interesada en ser reconocida como si lo estuvieron García Márquez y Vargas Llosa, ¿verdad? Es decir,
creo que a veces la fama alcanzada por estos tipos de escritores va un poco más allá de su calidad literaria, ¿verdad? Me parece que para ella es al revés, que ella lo que prefiere es ser reconocida o recordada por su capacidad literaria más que por un mito que se construya alrededor de su figura, que lo hay, ¿verdad? Porque en realidad, como decía al principio, la gente que conoció, con la gente que se carteaba, la cuestión del autoexilio, ¿verdad? El amor homoerótico, la violencia en el lenguaje, la noción de patria perdida, cómo se construye un exilado en otro país, o sea que son... Y ese exilio que no es solo de la patria, sino del ser amado. Exacto. Esa metáfora que te prende en ella. Exacto, sí, exacto, exacto, porque perder un país es casi igual que perder un amor, ¿verdad? Si no es que es casi lo mismo, ¿verdad? Es algo que recorre su obra, se recorre su narrativa, que recorre su poesía. Me parece que también esa forma que ella tiene de usar el lenguaje, de usar las herramientas patriarcales del lenguaje para denunciar esas mismas herramientas. Eso es muy interesante en su obra. Digamos porque de pronto hay algunos textos, me repito un poco algunos poemas que creo que vienen en ese libro, que se construyen un poco de amor homoerótico, y se construyen un poco desde comienza como construyéndose desde esa jerarquización entre lo masculino y lo femenino, ¿verdad? Entonces uno cree que está leyendo eso y de pronto tiende a crecer, se extiende y hay como una ruptura, digamos, en medio del texto y te vuelca la jerarquización y te das cuenta que estás leyendo otra cosa, ¿verdad? Que estás leyendo, sí, pasión, amor, verdad, cierto tipo de violencia en algunos casos, pero desde otra perspectiva. Bueno, Jonathan, creo que vamos cortando. Muchísimas gracias. Podríamos ir hablando un montón de Cristina Perosi, pero si tienen comentarios, háganos ahí en el video, marquen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que publicamos uno. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.